Hola, muy buenas tardes, ya son las 6 de la tarde. Les da Octavio Martínez. Hoy estamos comenzando esta nueva aventura en el módulo 9 y nos vamos a enfocar en cómo es que se realizan estas dos actividades integradoras de la semana uno para tratar de conjuntar toda la información que se está desarrollando en los recursos de la semana y vamos a ver cómo es que se llevan a cabo y vamos a constatar que en realidad están muy fáciles de hacer, pero sí es muy importante la realización de estas actividades en la semana número uno porque nos prepara para tener una mayor habilidad en las actividades que vienen después. Entonces creo que estamos en muy buen momento para estarlas checando. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando, a quienes están viendo la grabación y los invito a que me escriban las dudas que vayan surgiendo y yo las voy a estar checando. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, si me permiten, voy a abrir el documento de la actividad integradora número uno de este módulo 9 y pues vamos a ver cuál es el contenido y cómo es que se va a llevar a cabo. Bueno, aquí tienen, yo hice mi propia versión independiente. Ustedes tienen una versión que van a descargar de su plataforma, úsenla. Esta únicamente nos va a servir como guía para que veamos cómo se llevan a cabo y se contestan los distintos puntos que forman esta actividad. Pero no es necesario que hagan una diferente. Primero tenemos la parte de arriba, que bueno, simplemente son los datos. Me parece que la versión del documento de la plataforma está muy completo y arriba tiene una portada, un margen. Y también puede ser buena idea que ustedes añadan una portada que contenga los datos de la actividad, los datos personales, que siempre es importante poner. Esto me parece importante mencionarlo. Ahora, pasamos a la segunda parte, que es pues ya lo que comprende el contenido de nuestra actividad. Así que, pues, ¿están listos? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos pide? Vamos a verlo primero panorámicamente, no sé qué les parezca. Lo primero es que veamos que está dividida nuestra actividad en dos puntos nada más. Nuestra primera actividad consta del punto 1 y el punto 2. En el primer punto hay una tabla y en el segundo también. Y va de lo general a lo particular, porque lo primero que se nos va a pedir es que llenemos una tabla con respecto a la información del módulo, perdón, a la información general de lo que estamos estudiando. Toda esta información también, muy afortunadamente, está en los recursos. Entonces, sí es importante que hagamos investigación en Internet, pero la base va a ser siempre lo que vamos a estar encontrando en los recursos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos información sobre las zonas amplias donde vivían los antepasados de lo que ahora es México. Y estas zonas son Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Y se nos pide que llenemos las características. En el punto 2 vamos a elegir distintas culturas dentro de Mesoamérica para escoger el nombre, para escoger sus características, investigarlas. Pero vamos a ver lo primero. ¿Qué es lo primero que se nos pide? Bueno, en la primera tabla se nos indica lo siguiente. Y bueno, antes de comenzar, voy a checar cómo vamos de dudas, de comentarios. Vamos muy bien. Saludos a todos los compañeros que nos están compartiendo sus saludos. Y pues vamos a ver. Tenemos primero, dice, busca información sobre las áreas geográficas de América y completa esta tabla. Bueno, esto está muy sencillo porque su información está en los recursos. Así que vamos a comenzar buscando la información que está en los recursos y vamos a completar esta tabla a partir de esa información. Es muy sencillo y, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que se habla de tres grandes zonas. Una zona es Aridoamérica, la otra zona es Mesoamérica y la otra zona es Oasis América. Básicamente de las que más hemos escuchado es Mesoamérica y Oasis América. Perdón, y Aridoamérica. También entonces tenemos esta tercera zona, que es Oasis América, que también formó parte de lo que fue y de lo que es México. Pero ahora lo importante también es que chequemos y que nos ubiquemos un poquito. Voy a poner aquí una imagen para que la veamos.
Ah, pues no se pegó mi imagen. No, pero espérenme, sí me parece importante que se pegue esta imagen, pero mientras voy a mencionar una cosa. Tenemos que ubicar cada una de estas zonas y tenemos que poner, por ejemplo, en ubicación geográfica, pues dónde estaba, en ubicación temporal, en qué años fue que existió. En la ubicación de donde dice tres subáreas, grupos, culturas que la habitaron, pues hay que poner las distintas subáreas o grupos o culturas que lo habitaron. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplito. Bueno, es justamente este que está escrito aquí. Y estoy tratando de abrir el otro programa para que podamos hacer ahí para que pueda ahí integrar la imagen. Pero mientras, pues sigo mencionando esto. Dice las actividades de sus habitantes. También tenemos que ubicar este tipo de datos. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, Aridoamérica. Aridoamérica, pues vamos a encontrar que está en el norte de México. Y si nos queremos poner más particulares, pues podemos explicar detalladamente en qué partes estaba ubicado Oasis América. Perdón, Aridoamérica. Entonces, ya, si me permiten, voy a cerrar este documento y voy a cambiar de pantalla para, ya se cerró este, ¿verdad? Para que veamos este que está bien. Aquí sí voy a poder pegar mi imagen. ¿Qué les parece? A ver. Ustedes no tienen que pegar ninguna imagen, pero es para que nos vayamos dando una idea de qué es de lo que estamos hablando. Acuérdense que esto no va a sustituir al que ustedes lean sus documentos, sus recursos de apoyo. Los recursos de apoyo en este módulo lo van a hacer todo, ¿eh? Así que no nos lo podemos saltar eso y en los recursos van a hallar toda la información que necesitan. Mientras, pues veamos, miren. Tenemos aquí el mapa de que ya todos conocemos de México, eso espero. Y tenemos pues esta zona que es Aridoamérica, que siempre casi ponen en amarillo o en anaranjado y que se caracteriza justamente por esta palabra de árido. ¿A qué nos suena? Pues a la aridez, ¿verdad? Al desierto. Entonces es una zona que se caracteriza sobre todo por la sequía. Y por otro lado tenemos Mesoamérica, que es una zona que es verde y que se caracteriza pues porque había muchos ríos y siempre estaba irrigada o casi siempre, entonces la vegetación era muy exuberante. De hecho, es todavía muy exuberante. Todavía aquí cada quien puede ubicar dónde se encuentra su estado y también está la zona de Oasis América, que es una zona que está dentro de Aridoamérica, pero se caracteriza también porque su nombre lo dice muy bien, pues es como un oasis. Tenía un mayor contacto con el agua dulce, entonces sí podía haber agricultura de riego. Entonces, también recordemos que se trata de zonas que existieron y que catalogamos antes de la llegada de los españoles, que fue el gran cambio para todas estas zonas, pero que se extienden hasta varios miles de años antes de antes de Cristo, de hecho. Y toda esta información la vamos a encontrar, obviamente, en nuestros recursos, así que no es necesario que hagamos un extenso chequeo. Pero, por ejemplo, varias personas lo dividen en distintos periodos, por ejemplo, la existencia de Mesoamérica, ¿no? Y lo podemos ubicar quizá unos 2000 o quizá unos 1500 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces podemos poner simplemente, esto me equivoqué, aquí era la ubicación geográfica. Podemos poner simplemente el dato del año en el que se supone que fue su formación. Y ustedes van a tener que hacer su investigación. Nada de lo que yo ponga va a sustituir lo que ustedes encuentren. También, por ejemplo, vamos a ubicar que hay distintas zonas, no solamente basta con poner, por ejemplo, en Mesoamérica, como ya había dicho, centro de México, porque también se extendió hasta la península de Yucatán y hasta Centroamérica.
Entonces, todo esto hay que ubicarlo de acuerdo a la información que van a encontrar, sobre todo en sus recursos. Luego, estas dos filas son sumamente sencillas, como ya pudimos ver. De hecho, es algo que hemos estado haciendo desde que inició nuestro trabajo en el módulo. Siempre se nos pide dónde y cuándo. Dónde y cuándo es lo más importante en este caso. Ahora ya vienen los detalles. Dice 3 subáreas, grupos o culturas que la habitaron. Podemos elegir entre que sean subáreas, grupos o culturas. Lo ideal es que elijamos de una vez la cultura y esto nos va a servir para ir eligiendo después las culturas que vamos a mencionar en la siguiente tabla. Y aquí también es muy sencillo. Busquen en sus recursos, busquen en la red. No es necesario profundizar demasiado, solamente encontrar cuáles son los recursos. De hecho, aquí yo me puse a buscar Oasis América y recordé que tenemos estas 3 culturas mayores que habitaron la zona y que se llaman Anasazi, Hohokam y Mogollón, y que luego se dividen en más grupos, pero aquí lo importante es que ya ubiqué 3 y las estoy plasmando aquí. Esto lo vamos a hacer en cada una de las columnas. Después viene lo siguiente, que es poner la organización de la población. Entonces, estas preguntas también vamos a grabárnoslas y los invito a que lo tomen en cuenta. En esta ocasión no estoy utilizando no voy a compartir ningún documento de apoyo porque vamos a guiarnos a través de este mismo documento que se brinda en la plataforma y pues aquí estas son las distintas pautas que yo comparto y que pienso que les pueden ser de utilidad. La pregunta sobre la organización de la población es básicamente que pongamos si eran nómadas o sedentarios y qué otras características de organización tenían. Estas son las 2 cosas que vamos a poner. Por ejemplo, nómadas y sedentario es lo más básico y es que si se dedicaban a viajar todo el tiempo o si tenían un lugar establecido para vivir. Si no se la pasaban todo el tiempo viajando. Ahora, lo otro que tenemos que poner es si se organizaban en tribus, en caso de que lo encontremos, o si formaban parte de un estado, como ya formaban parte de algunas culturas de Mesoamérica, entonces vivían en ciudades. Eso es también bastante útil que lo pongamos. Esto tal vez no lo encontremos en los recursos y podemos empezar a buscar y habituarnos a hacer una investigación. Lo voy a mencionar esto ahorita, nada más lo dejo como mencionado, porque después vamos a ver cómo podemos profundizar en la investigación cuando revisemos ya específicamente acerca de las culturas. Esto me parece muy, muy interesante porque significa que vamos a profundizar todavía más en nuestras habilidades de investigación. Entonces, vamos a pasar a aquí lo siguiente, que dice actividades de sus habitantes. ¿Predominó la caza, la recolección o la agricultura? Esta es la primera pregunta que yo propongo. Entonces, pues vamos a poner si sobre todo eran agricultores o recolectores o cazadores. Por ejemplo, en Aridoamérica sabemos que sobre todo eran cazadores porque eran nómadas en su mayoría. Como no eran muy adecuadas las características para ponerse a cultivar, pues se la pasaban desplazándose en busca de caza. De caza, no una casa donde vivir, sino de cacería. Y también podemos añadir si es que practicaron el comercio, si hacían artesanías, qué otras cosas hacían. Todas estas son actividades. Pues es como ahora, ¿verdad? Que si un pueblo tiene tal o cual actividad. Y también podríamos incluir, en caso de que nos parezca importante, características religiosas. No vamos a poner mucho. Con que pongas 2 o 3 características por celda, ¿verdad? Las celdas son estos cuadritos. Por cuadrito puedes poner 2 o 3 características y no hay problema, porque lo importante es que quede lleno todo con la información, obviamente información bien justificada. Ahora, es importante que tomemos en cuenta que si utilizas fuentes de apoyo, pues va a mejorar muchísimo la calidad de tu investigación y también puede ser algo que tu facilitador esté buscando. Así que, por ejemplo, si tú llegaras a hacer una investigación y encontraras en una página de internet que en Mesoamérica
practicaban la agricultura en su mayoría, lo cual generó un gran crecimiento económico, ¿no? La formación de estados con reinos y cosas así. Entonces, esto, imagínate que lo sacaste de algún lugar. Mi sugerencia es que no copies de manera textual, pero si lo copiaste de manera textual, o sea, igualito a como está en la página de donde lo encontraste, pues lo vamos a poner la parte que hayas copiado entre comillas y vamos a poner el nombre del autor y después vamos a poner 2 puntos y el año en el que esto fue publicado. Y ya, después en las fuentes ya vas a poner el dato completo de Martínez, vas a poner su nombre completo, el título de la obra y el año en el que esto se publicó. Esto en caso de que hagas una cita, lo cual, como les comenté, es muy recomendable. Si quieren, ahorita vamos a revisar más cómo se va a hacer esto de las citas y cómo lo incluimos en las fuentes. Vamos a pasar a la siguiente porque esto está muy, muy fácil, me parece, ¿no? A menos que tengan aquí alguna duda, creo que está sumamente sencillo. Es más, voy a ver si tenemos dudas, si tenemos algún comentario al respecto. Estoy checando, si tenemos aquí en el chat. Nos comparte Jorge Noriega, ¿cuál es la forma correcta de referenciar al tomar información de los recursos de la plataforma? Perfecto, muy bien esa pregunta. Bueno, esto ahorita lo vamos a checar, pero voy a escribir aquí la pregunta. Y también nos comparte Mayra que las letras le aparecen subrayadas en rojo. Ahí los compañeros que tengan acceso al descargar este documento, ¿nos pueden compartir cuál es la situación? Y vamos a ver, vamos a revisar porque me parece otros compañeros he escuchado que comparten lo mismo. Yo creo que es un problema, si aparecen subrayadas en rojo puede ser por el idioma. Entonces, la forma en la que, si es este rojo subrayado que es como el que están viendo ahorita en mi pantalla, basta con que pongamos abajo aquí en el documento de Word, aquí donde dicen, donde está mi flechita, le pican aquí y les van a aparecer distintos lenguajes y ustedes le van a poner en español. Si nos referimos a este subrayado, pues ya, simplemente se arregló porque lo que estaba haciendo estaba tomándolo como si fuera otro idioma y lo estaba subrayando. Si es otro tipo de subrayado que es como de comentario o algo así, espero a los compañeros que nos compartan y nos indiquen cómo es que piensan que esto se puede solucionar. Una de las formas podría ser ir a ver y en la zona de ver vamos a poner... Es más, no, tenemos que esperar para ver bien cuál es la situación, porque no me acuerdo de hecho cómo se quitaría esto rojo que aparece, pero si alguien más tiene el problema nos puede explicar un poco más en qué consiste el problema. Bueno, acuérdense que esta imagen no la vamos a incluir, yo la estoy poniendo nada más para que veamos y estamos pasando al punto número 2 a la espera de que si tienen otras dudas nos las compartan. Dice aquí, elige 3 culturas de Mesoamérica, escribe su nombre en la primera fila y completa la tabla comparativa siguiente. Ahora, solo, estas que estoy poniendo solo es un ejemplo, porque no sé si alguien se dé cuenta, pero se trata de culturas, así alguien ya me haya cachado, pero que se trata de culturas que en realidad no forman parte de Mesoamérica, forman parte de Sudamérica, la cultura inca, la cultura mapuche y la cultura tehuelche, que también existían desde hace varios miles de años, pero que no forman parte de Mesoamérica. Ya no vamos a hablar de Aridoamérica ni tampoco de Oasisamérica, solo nos vamos a enfocar en Mesoamérica. Entonces, vamos a elegir 3 culturas. Las 3 culturas que vamos a elegir, bueno, hay muchas opciones y todas son muy bonitas porque, bueno, las culturas que surgieron en Mesoamérica, como en toda América, tuvieron unas características culturales muy sorprendentes.
Entonces, creo que no hay pierde en la que elijamos. Los invito a que desde ahorita empiecen trabajando con cosas que les gusten y que traten de encontrar aquello que más les llama la atención. Es la manera en la cual pues, vamos a aprender más y le vamos a sacar más provecho. Entonces, vamos a pasar a esta pequeña página de internet que me encontré, que por ejemplo tenemos cultura azteca, pues la típica, ¿no? La mexica, que es la del centro de México y es la que tenía el mayor imperio en su momento, donde vienen algunos datos, y después tenemos la cultura maya, que también formaba parte de Mesoamérica y que también fue un gran imperio, una gran civilización. Tenemos también a los toltecas, que es una cultura anterior y también tiene sus propios datos de la educación, de cómo era la política, etcétera. Y bueno, aquí esos son simplemente 3 ejemplos que ya mencioné. Ah, y la olmeca, que es como la cultura madre, ¿verdad? Y todas ellas tienen muchas distintas características. También compartí en la descripción un documento que no me acuerdo si forma parte también de los recursos, pero en los recursos también van a encontrar la información que necesitan. Ahora, vamos a pasar de vuelta a nuestra plataforma, a nuestra actividad, para que veamos en qué consiste la manera en la que vamos a llenar esta tablita. También va a ser muy interesante y lo que también sugiero es que pongan 2 características por lo menos, ¿sí? 2 características importantes de cada una. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, ubicación geográfica también es lo básico. ¿Dónde? Y ubicación temporal, ¿cuándo? La ubicación geográfica, pues, por ejemplo, la Inca es todo Perú, Bolivia y norte de Chile. Ojo que aquí no estoy hablando de Mesoamérica, es solamente para tener un ejemplo. Ubicación temporal, pues también voy a investigar, voy a buscar. Aquí también me puede servir páginas muy básicas, solamente que tengo que checar que esté bien, pero voy a poner, por ejemplo, 1500 antes de Cristo. Política. Y aquí, por ejemplo, la página que compartí les puede servir para orientarse. También vienen las características políticas y, por ejemplo, podríamos decir organización monárquica sacerdotal. Hay una religión de Estado, ¿sí? Entonces aquí ya estoy poniendo 2 características. Sociedad. Es una sociedad dividida en castas, por ejemplo. Y, por ejemplo, en la mexica me acabo de acordar que se dividen en barrios, pero en la Inca me creo acordarme que dependen los distintos pueblos, pero entonces se dividió en varias ciudades con jefes. Y bueno, los jefes también eran hombres siempre. En cuanto a cultura, pues tendríamos que poner aquí cosas que tienen que ver con arte y lengua. También otras actividades creativas. Esto es lo que podríamos poner en cultura. Por ejemplo, hablaban lengua. Vamos a lengua quechua. Y también, pues, fueron grandes artesanos, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente ustedes tienen que checar bien y poner la información lo más completa posible. A los facilitadores les gusta mucho que sea información sintética, es decir, que no sean rollazos, pero al mismo tiempo que sea información muy precisa, que sea información muy clara y específica sobre las características que nos están preguntando. Entonces, en lugar de poner solo grandes artesanos, les va a subir muchos puntos el que pongan, fueron grandes artesanos que trabajaron con el barro y la cerámica. También crearon bellas esculturas de oro y metales preciosos. Entonces, no todos van a encontrar lo mismo, pero te pueden encontrar muchas cosas muy padres. La manera en la que vamos a buscar
es, bueno, ahorita vamos a ver, pero religión. También van a escribir religión, religión de los incas. En mi ejemplo, obviamente ustedes, por favor, no busquen incas porque van a reprobar muchísimo. Entonces, ustedes busquen cosas de Mesoamérica. Ya mencionamos 4 culturas por lo menos. Y luego viene, bueno, religión, vamos a poner nombre de la religión, ¿sí? Y también vamos a poner características de su religión. Por ejemplo, nombres de dioses, ¿no? Por ejemplo, forma de costumbres religiosas. Por ejemplo, acuérdense que los aztecas por ahí tenían unas costumbres un poco, pues, raras, ¿no? De la religión, con sus sacrificios humanos y todo eso. Después viene ejemplo de legado patrimonial. Y aquí a todos les vamos a encontrar muchísimo, porque en México está lleno de patrimonio cultural de estas civilizaciones importantes. En el caso de los incas, obviamente también, y tenemos, por ejemplo, las pirámides de Machu Picchu o también la ciudad sagrada de Cusco, y esto es solo un ejemplo, repito, ¿eh? Entonces, para que su investigación sea todavía más amplia, ¿cómo le van a hacer? Bueno, tenemos varias opciones. La opción que no sé si sea muy buena que la diga, pero la voy a decir. La primera opción es la que tenemos a la mano. Es como cuando dicen, no, es que en Google no busquen, es que Google es lo primero que tenemos y es nuestra información básica. Entonces, siempre se empieza buscando con Google, y lo segundo es que trabajamos con algo que nos puede ir dando una idea, que es, además de nuestros recursos, que para ustedes van a ser invaluables los recursos de su semana, también tenemos la Wikipedia. Entonces, vamos a poner Inca. Voy a escribir Incas. Y me aparece, lo primero que me aparece es justamente la civilización incaica con Wikipedia. Le voy a dar clic. Y si tengo suerte, bueno, aquí pues me va dando fechas de años, por ejemplo. La información de Wikipedia nos sirve para eso, para conocer los años, para tener la información general. Esto es muy, muy, muy útil. Ahora, nunca vayan a poner Wikipedia cuando se trate de información particular. Esto es muy importante. De hecho, voy a pasar a cámara. Wikipedia la vamos a usar. Es más, les voy a decir, Wikipedia la utilizamos hasta en posgrado, ¿sí? Pero no estamos locos, no vamos a citar de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia. Eso nos sirve para tener una idea general de las cosas y después para saber hacia dónde dirigirnos. Pero no vamos a prohibir Wikipedia, al contrario, es una fuente que tiene ahí toda la información. A veces se puede equivocar, y eso era muy frecuente antes, pero cada vez menos, porque es una fuente que se puede y que se está todo el tiempo, ¿cómo se dice? Monitoreando, que se está mejorando y se está optimizando. Entonces, la idea es que al contrario, eso hace que tenga la información última y de vanguardia, sobre todo en cosas que son así tan generales como en el caso de la cultura inca o culturas de Mesoamérica. Entonces, nos puede servir para darnos una idea bastante clara de cómo era la organización, de cuáles eran las características, y además tiene unos dibujitos muy bonitos, siempre fotos. Y lo segundo, además de que ya nos damos una idea, mira, por ejemplo, aquí ya viene la información de cómo se organizaba el pueblo. Eran mercaderes, artesanos, pescadores. Entonces, lo segundo, tenemos aquí donde dice mercaderes, y yo le pico al 33 y aquí nos va a llegar a lo segundo, que es una fuente. Bueno, me voy a acordar que es la 33, entonces me voy a ir hasta abajo, hasta las referencias, y en referencias viene el nombre Espinosa, que es de donde se obtuvo la información. Así que voy a buscar Espinosa, aquí es donde dice bibliografía, y dice, me lleva un libro que se llama Los Incas, Economía, Sociedad y Estado en la era de Tahuantinsuyo. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que aquí sí hay fuentes confiables adentro de Wikipedia. Entonces, este es algo que podemos hacer y que a mí me ha servido mucho, por ejemplo, cuando estoy haciendo una investigación, un estudio, una tesis, que
Wikipedia me lleva a fuentes que yo voy a usar aparte, no voy a usar Wikipedia. Entonces, no siempre, pero a veces me puede llevar a publicaciones que se pueden revisar. Bueno, aquí ya fue un fracaso total porque no pude entrar, no pude bajar ninguna, pero en algunos casos, y este era mi tip de ahorita, se puede pasar hacia las publicaciones y encontrar pues cosas que pueden sernos de utilidad, ¿sí? Ahora, esta es una segunda mejor sugerencia y es que vayamos a Google Académico. Google Académico es un Google especial que ustedes van a llegar simplemente escribiendo Google Académico y lo primero que les salga va a decir Google Académico. Entonces, una vez que les aparezca esto, van a escribir Incas, religión, ¿no? Y les van a aparecer distintas fuentes relacionadas con pues, lo que estamos buscando en este caso. Por ejemplo, eh, por ejemplo, bueno, es que están en inglés, ese es el problema. Estructura, bueno, está este de estructuras andinas de poder, pero es un libro. El caso es que aquí tenemos un librito que, a ver cómo se ve, ni se ve. Bueno, ¿qué onda con mi tip, verdad? La religión del imperio de los incas. El problema de esta fuente es que está muy antigua. Bueno, el caso es que sí, obviamente nos va a llevar un tiempo, pero con que encuentren una fuente aquí valiosa, pues puede ser de mucha utilidad. Religión y costumbres, por ejemplo. Por ejemplo, esta nos lleva a breve historia de los incas, otro cerrado. Las creencias religiosas de los incas, de los antiguos peruanos. Y bueno, aquí sí se me bajó un PDF, entonces la idea es que aquí descarguemos este artículo y además hay algo que también está muy padre. Si le aprietan en estas comillas, pues se abre esta ventanita y nos aparece automático el citado en APA, aquí donde dice APA. Entonces ustedes lo van a copiar. Yo les sugiero que le den por lo menos un intento, una oportunidad y van a ver que está muy interesante. Además les va a servir para los siguientes módulos. El caso es que aquí vamos a encontrar lo que nos están pidiendo, que son las fuentes de autoridad. Así que, por ejemplo, yo ya copié esta fuente, voy a cambiar hacia mi pantalla en la actividad y abajo vienen mis referencias, mis fuentes consultadas y vamos a pasar a pegarla simplemente. Imagínate que yo tomé esa fuente y la voy a pegar aquí. Entonces, me aparece lo siguiente. Me aparece Lacham Re, que es el nombre del autor, primero el apellido y luego su nombre, después el año. Aquí algunos le ponen el mes, pero a veces basta simplemente con el año. Después aparece el título del artículo, en este caso, y después aparece el nombre de la revista. En este caso tenemos una revista. Ustedes no le pongan colores, yo solo lo estoy poniendo para señalar. Entonces, aquí ya tenemos completita nuestra información. Quizás simplemente tendríamos que poner consultado y aquí ponemos la dirección web, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí nuestra forma básica de hacer las citas. Y creo que esta era la pregunta que nos comparte el compañero Jorge, que dice, ¿cuál es la forma correcta de referenciar al tomar información de los recursos de la plataforma? Y muy bien, entonces, la respuesta sería que depende cómo esté el recurso. Si el recurso está sin ninguna fuente abajo, pues vamos a poner simplemente recurso, en lugar o sea, si no tiene autor, vamos a poner recurso de prepa en línea C. Vamos a poner el año, si es que no tiene año, vamos a poner el año de ahorita, y después vamos a poner el título del recurso, y vamos a poner consultado y aquí ponemos. Pero muchos recursos
sí tienen fuente. Entonces, hay que ir a la fuente. Menciona el recurso. Y la vamos a citar como a cualquier otra. Es decir, autor, año, punto, título, editorial en el caso de que la tenga. Y después vamos a poner consultado consultado el 23 de enero de 2019 y la dirección, ¿sí? Entonces, de esta forma quedaría. Entonces, pero muchos recursos sí tienen fuente. Esto es lo importante. Entonces, hay que ir a la fuente que menciona el recurso. Pero sí me parece muy buena idea que citen los recursos de Prepa en línea CEP. Se va a ver muy bien si hacen eso. Eso sí, les sugiero que investiguen otros recursos que se les haga fácil encontrar. Ahora, básicamente habríamos terminado nuestra tablita porque pues la idea es que hagamos de cada una lo que ya habíamos mencionado, simplemente ubicar dos recursos de cada uno, además de decir el tiempo y el lugar, pues poner sus recursos, sus características políticas, sociales, culturales, de religión y algún ejemplo de legado patrimonial. Y van a ser de 3 culturas. De esta forma ya tendríamos terminada nuestra actividad. Fíjense, serían 2 tablas. Una sería poniendo estos datos de Aridoamérica, o sea, Oasis América y Mesoamérica, los datos también de sus actividades, de la organización y de algunas zonas que lo componen. Y en la segunda parte, lo que ya habíamos mencionado de las 3 culturas. Ahora vamos a pasar a ver si tenemos más dudas. Y nos comparte una compañera, dice, a mí me aparecen letras subrayadas en rojo. Ah, bueno, es lo que ya habíamos mencionado. A ver si ya otros compañeros nos han compartido algo al respecto. Voy a checar. Vamos a ver si tenemos dudas. Bueno, la respuesta aquí, la respuesta para la compañera es que pienso que se puede resolver cambiando el lenguaje configurado, como expliqué hace un momento. Muy bien, entonces... Ah, nos dice la compañera Elba, al escribir sobre la plantilla aparece en rojo, pero es algo sobre el pie de la plantilla, de pie de página. Entonces, vamos a ver eso. En realidad, como no tengo el documento, no sabría cómo resolverlo. Les sugiero que lo mencionen eso en el foro. Sugiero compartir esta duda en el foro Aprendiendo. Lo más pronto posible, de hecho. Para que haya una respuesta además que sea para todos en su grupo, en su propio grupo. Ah, mira, nos dice Lorena. Vamos a ver. Ah, nos dice Mayra también que ya pudo arreglar lo del subrayado. Eso es una buena noticia. Y nos dice Lorena lo siguiente. Para los que preguntan sobre cómo quitar las letras rojas, vayan a la barra de herramientas y donde dice revisar, vamos a ir, le dan clic donde dice cambiar opciones de seguimiento. Exacto, era esto, ¿verdad? Cambiar opciones de seguimiento. Y después dice, les aparece una ventana y ahí desactivan cambios de movimientos. Exacto. Esta era la otra opción. Hay una característica que se llama control de cambios. Cuando se activa, se van a marcar estas cositas así. Es muy, muy latoso, pero simplemente van a su control de cambios y lo desactivan y va a desaparecer esto. Debería de desaparecer. A ver, creo que... Ah, van aquí donde dice marcas mostradas finales. Están viendo dónde está mi flechita y le vamos a poner en original. Y ya se va a ver pues en el original y listo. Porque ahorita no necesitamos control de cambios. Parece que se descargó la actividad con el control de cambios automáticamente, pero pues no hay ningún problema. Ahora, por favor, indíquenme si tienen
Más dudas, mira, por ejemplo, la compañera Beatriz nos dice, mi pregunta es, ¿qué puedo citar fuentes? ¿Puedo citar fuentes de algún libro? Gracias. Claro que sí se pueden citar fuentes de algún libro. Sí, se puede. Es muy buena idea hacerlo. Nos dice la compañera Elba que ya lo intentó de todas maneras. Entonces, lo que podemos hacer, lo que sugiero entonces es compartir en el foro aprendiendo la duda para ver cómo se puede resolver. Nos comparte Esmeralda otro comentario. Vamos a verlo. A ver, no lo leí bien. A ver si aquí se puede ver bien. Y dice así. Comentaba otro facilitador que debíamos ubicar en qué etapa se desarrolló el periodo de Aridoamérica y a lo que yo entendí entonces que sería el periodo lítico y este se divide en 4 etapas sobre eso. Entonces, exacto, muy bien. Entre más preciso, mejor. La verdad es que en la rúbrica no dice así que tiene que ser súper preciso, pero siempre es bueno que seamos muy precisos y detallados en este tipo de cosas, porque aquí no es rollo, aquí sí es información clara, directa y justificada. Entonces, si encuentran los datos estos sobre los estudios de si el periodo lítico o si se encontraba o en qué etapas se dividió también el, la, la, las culturas de Aridoamérica, pues también las pueden incluir y mejor. Siempre tomen en cuenta, desde luego, principalmente lo que su facilitadora o su facilitador les esté indicando. Entonces, vamos a tomar en cuenta sobre todo lo que nuestro facilitador nos indica. Esta sería la recomendación. Entonces, si no tenemos más dudas, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente actividad, que es la actividad de la semana, la actividad 2, de esta misma semana, pero la actividad 2? Y vamos a ver en qué consiste esta actividad. Voy a hacer el cambio de pantalla. Y nos comparte también la compañera Elba que se mantiene su error y que si en cómo le puedo ayudar, yo sugiero que compartas tu duda porque con captura de pantalla es muy difícil, entonces yo sugiero que compartas tu duda con tu facilitadora o tu facilitador en el foro aprendiendo o con un mensaje directo, porque así va a ser mucho más fácil, además se va a beneficiar todo el grupo porque eso significa que todos están descargando el archivo de la misma manera. Entonces pienso que eso es preferible. Vamos a pasar entonces a nuestra actividad integradora número 2. Acuérdense siempre de poner sus datos. Aquí se me olvidó, pero hay que ponerlo. Datos personales, o sea, mi nombre, módulo, grupo, etcétera, ¿verdad? Y nombre de la actividad. Listo. Entonces, ¿qué instrucciones nos están dando aquí? Dice antes y después de la caída de Tenochtitlan. Dice, coloca las fechas y los eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideres más importantes. Agrega el número de filas que requieras entre el inicio y el final que te proponemos en la tabla. Coloca algunas imágenes que ilustren los eventos o personajes que participaron. No es necesario que cada suceso esté ilustrado, ¿sí? Entonces, muy bien, aquí ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos nada más y nada menos que una bill, pero no lo digo como algo malo, sino para que tengamos, que no se nos haga tan difícil, pero tenemos una bill línea del tiempo, lo cual está súper bien porque ya sabemos lo que es, o si no sabemos, por lo menos lo hemos escuchado. Y una línea del tiempo se caracteriza en que tiene, ¿qué? Fechas, muy bien, en que tiene sucesos y además a veces tienen imágenes. Entonces, pues va a ser bastante sencillo. La línea del tiempo lo vamos a hacer a partir de lo que vayamos identificando en los datos que se nos comparte en la misma plataforma o datos que nos están indicando en
perdón, datos que encontremos nosotros en Internet. Así que creo que eso va a ser muy útil. Por ejemplo, en 1519, por ejemplo, yo voy a ubicar aquí, ¿no? El día fue el 10 de febrero de 1519, que es después de 1469, obvio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues hay una expedición de Hernán Cortés a las playas de México. Y listo. ¿Qué imagen pongo aquí? Pues Hernán Cortés, por ejemplo, puede ser llegando a unas playas o la cosa que a mí me salga en YouTube, perdón, en Google. Aquí me voy a ir familiarizando más todavía sobre cómo se hace la búsqueda en Google. Algo que puede ser muy útil también es las mismas líneas del tiempo que se comparten en Internet. El problema puede ser que estas líneas del tiempo a veces tienen información incorrecta. Por eso sí voy a estar checando siempre que los datos que se compartan sean los verdaderos y eso lo voy a hacer pues revisando que como digamos que checando que la información sea la adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra cosa que me parece muy importante es 12 de octubre de 1492, ¿no? Es llegada de Cristóbal Colón. Por favor, no pongan las mismas que yo, pero esta sí va a ser necesario que la pongan porque es importante. Y hay otra cosa importante que pasó en el año 1492, que fue pues el fortalecimiento del poder de los reyes católicos de España porque expulsaron a distintos grupos de su reino en esa época. Entonces, no pongan lo de Hernán Cortés, pero pongan esto de Cristóbal Colón, o si lo ponen, escríbanlo de otra manera con información que ustedes hayan encontrado. La idea es que pongamos por lo menos 6 momentos que hayan ocurrido y que además los llenemos. 6 momentos que nos parezcan importantes. Tal vez no es tan importante la primera llegada de Cortés, sino hasta que se encontró con Moctezuma en Tenochtitlan. ¿Cuál es la fecha de eso? También es importante tal vez la primera guerra que tuvieron o la guerra que tuvieron con los tlaxcaltecas o quizá cuando se estableció, cuando se terminó de construir la catedral. Acuérdense que va a terminar hasta 1763 toda esta línea del tiempo, entonces también podemos irle agregando filas. Las filas son estas líneas horizontales y para agregarlas únicamente hay que darle clic en el botón derecho y poner aquí donde dice insertar y nos aparece filas en la parte inferior o superior. Y de acuerdo a lo que queramos, pues le damos clic y se me va a abrir una nueva fila en la parte de abajo o en la parte de arriba según yo lo vaya eligiendo. Entonces así nos queda bastante padre, bastante claro y creo que puede ser muy útil que lo hagamos de ese modo. Entonces creo que en esta parte no es nada complicado. Además, también la información está ahí muy completa en sus recursos y les van a ser muy útiles. ¿Qué les parece esto? Voy a ver si tenemos dudas en este caso para ver si... Bueno, varios compañeros nos siguen comentando el problema de las letras rojas. Y bueno, los que no tienen el problema de las letras rojas ni se preocupen porque pues no hay ningún problema entonces con ellos. Los que lo tienen, yo creo que es muy probable que se trate de la revisión de el control de cambios, pero tienen que pues, poder resolverlo como les estoy sugiriendo. Por ejemplo, la compañera Elba ya lo consiguió resolver y me parece que es así con lo del control de cambios en la revisión. ¿Qué les parece eso? Para los compañeros que tengan la misma duda. Y dice Claudia, solo hay que ponerle año porque veo que algunos tienen día y mes. No, todos vamos a poner el... Todos vamos a poner la fecha y el año, no solamente el año, por favor. Fecha y año.
Solo hay que ponerle año, nos comparte la compañera, porque veo que algunos ponen día y mes. Bien, perdón por poner mayúsculas, pero tiene que, para que se note, tiene que ser día, mes y año, completito. Día, mes y año. ¿Qué más tenemos que poner? Acuérdense que dice, bueno, esto, pero sí tenemos que poner la fecha completa. Y también nos comparte la compañera Hilda, dice, antes y después de cuánto tiempo sería prudente buscar información. Bueno, entre las dos fechas, entre 1400, ¿cuál es la primera fecha que tenemos? 1469 y 1763, me parece que es la fecha, que son dos fechas de hecho que son muy importantes, aunque no siempre se mencionan, pero bueno, es muy importante. El 19 de octubre de 1469 se formó esta gran unión entre la reina Isabel y el rey Fernando, los reyes católicos. Ella era la princesa, la hija de los reyes de Castilla, y él era el heredero del trono en Aragón. Entonces eran los reinos más poderosos y al unirse se convirtió en una, como en una fusión, como de un reino así como que se terminaría convirtiendo por 100 o 200 años en el imperio más poderoso del mundo. Entonces, por eso fue tan importante. Después, esto se va a terminar, esta línea del tiempo, en 1763, que es la fecha en que Carlos III nombra a José Gálvez como visitador general de España. Y bueno, eso implica un cambio político importante y ya habían pasado pues 200 años, entonces pues ya era muchísimo tiempo después y de hecho ya era otra dinastía, otra familia. Entonces, ojo con esto. Podemos elegir qué años, qué fechas vamos a escoger. Bueno, vamos a escoger las fechas que sean más importantes en relación con la conquista, que a nosotros nos parezcan más importantes tomando en cuenta la conquista y que tengan que ver con Tenochtitlán, ¿cierto? Así que esto es muy importante. No les van a decir que están mal porque les falte una, porque como son muchas fechas, lo que se necesita es que sean fechas importantes. Obviamente tienen que ser de momentos que hayan sucedido en lo que es ahora México y que tengan alguna relación si es que ocurrieron en España, ¿verdad? Esto es muy importante porque si mencionamos que en 1600 y tantos se construyó tal o cual cosa en Etiopía, pues no tiene nada que ver. Vamos a centrarnos obviamente en Tenochtitlan, o sea, en México, en el centro de México, y bueno, en todo México lo que tiene que ver con la conquista, que es justo lo que estamos revisando en este caso y que justo de esto se está tratando nuestro módulo, de hacer una revisión de el origen o de la raíz de nuestra cultura, que es un mestizaje, una unión entre varias culturas y que se dio a partir de este evento tan importante y tan fundacional que fue la conquista. Entonces, nos es bastante útil que utilicemos una línea del tiempo y que cada quien haga su propia versión de una línea del tiempo con las fechas que le parezcan pues más llamativas, más interesantes, más importantes. Acuérdense lo importante que pongamos la fecha completa, el suceso, podemos ponerlo en una frase con que siempre digamos quién estuvo ahí, qué es lo que se hizo, lo de siempre, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Dónde se hizo, etcétera, pues va a quedar muy bien. Ahora, el siguiente punto que también es bastante sencillo en apariencia, pero es importante que tomemos en cuenta cuenta un par de cosas. Dice, reflexiona y responde en un párrafo, cómo ocurrió el choque cultural y también qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Yo le pongo, creo que es con mayúscula en realidad, porque solo hay una conquista cuando nos referimos como nombre propio, ¿verdad? Entonces, son en realidad tres preguntas y cada una de estas es
pues para escribir un libro entero, ¿verdad? Así que me llama la atención lo de que se haga en un solo párrafo, pero vamos a ver qué características. Lo primero, tiene que estar escrito con tus palabras, con tus palabras. En este caso no vamos a citar nada porque aquí lo que se está pidiendo es una reflexión y esa reflexión va a reflejar lo que ya hemos estudiado y lo que hemos revisado a partir de la actividad 1 y a partir de esta misma actividad. De hecho, podemos hacer es primero el punto número 3 y después hacer la reflexión. Pero vamos a ver qué nos está pidiendo la reflexión para que desde el principio le pongamos una atención particular. Primero, ¿cómo ocurrió el choque cultural? Bueno, aquí, como les digo, es como para escribir un libro, porque ¿cómo ocurrió? Una pregunta súper amplia, súper amplia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos volverla muy específica pensando en unas pequeñas, breves frases que lo describan. ¿Cómo ocurrió el choque cultural? Bueno, primero te tienes que preguntar a qué se refiere con choque cultural. Esto es lo que nos interesa aquí. La palabra y la frase más bien, choque cultural. Hubo un choque cultural, no sé si ustedes tengan idea de a qué se refiere esto de choque cultural. Primero revisemos la palabra choque. Choque es, pues, ¿a qué nos suena? Pues a cuando dos autos se enfrentan, pero también pueden chocar dos piedras, pueden chocar dos cornamentas de animales, podemos chocar con otra persona. Es cuando dos fuerzas se enfrentan la una con la otra. Y aquí nos da la clave, cultural. Esto quiere decir que cuando dos culturas se enfrentan con mucha fuerza la una con la otra, pues sucede algo parecido a un choque. Es una forma de decirlo. ¿Qué choque cultural fue el que ocurrió? ¿A qué choque nos estamos refiriendo? Pues a la conquista. Entonces nos tenemos que preguntar cuáles fueron las culturas que chocaron. Pues obviamente fueron todas las culturas que chocaron contra la cultura que llegó a poner una nueva forma de cosas, una nueva forma de organización y de vivir, y también de sufrir y de esclavizarse. Y esa fue la cultura española con toda la serie de culturas que habitaban Mesoamérica y Aridoamérica, que fue lo que revisamos en la primera actividad. Entonces, ¿cómo ocurrió el choque cultural? Pues ya tenemos una idea en que vamos a poner una pequeña lista. ¿Cómo ocurrió? Invasión armada, guerra, para que hagamos una pequeña lluvia de ideas. Hubo una guerra, derrota del imperio azteca, sumisión de los pueblos, de los habitantes, de los pueblos originarios. ¿Qué más pasó? Establecimiento de una nueva lengua y religión obligatoria, ¿sí? Y bueno, ustedes van a encontrar muchas otras características. Ahora vamos a pasar a lo siguiente y después veríamos, ustedes van a buscar sus propias características. Esta solo es para poner un ejemplo y después, a partir de lo que vayan encontrando, pues van a ponerlo explicado. Por ejemplo, yo podría decir, ¿cómo ocurrió? Bueno, hubo una invasión armada por medio de una guerra que trajo como consecuencia la derrota del imperio azteca, la sumisión de los pueblos originarios y el establecimiento de una nueva lengua y una religión obligatoria. Después, pues ya tendría esta primera parte del párrafo. Ahora viene lo segundo que nos está preguntando. ¿Qué papel desempeñaron A, la evangelización y 2B, la violencia? También de cada una se puede hacer un libro entero. Me extraña que se nos pida un solo párrafo, pero ojo con eso, si se nos está pidiendo un solo párrafo, va a ser solo un párrafo. Así que, lo primero, ¿qué papel desempeñó la evangelización? Mi sugerencia es que también escribamos ustedes una lluvia de ideas para que se vayan dando más claridad al respecto. La palabra evangelización, pues creo que la conocemos muy bien y quiere decir, si es que no la sabemos, vencer de un modo o de otro a las personas de que se unan a una religión, de que tomen un credo, de que hagan un acto de fe de una religión y que se unan a esa religión, ¿sí? La evangelización puede ser de distintas maneras, puede ser ¿cómo se dice?
de acuerdo a la voluntad de las personas, o sea, que ellos quieran unirse, o puede ser obligada. Entonces, ¿qué papel tuvo la evangelización? Bueno, la evangelización tuvo el papel de formar toda una cultura. Acuérdense, toda nuestra cultura está basada en la religión que trajeron los españoles, que es la religión católica. Entonces, esto es muy importante porque hasta ahora seguimos viviendo esa cultura, ¿sí? Entonces, nosotros somos producto de esa cultura. Vamos a seguir haciendo sin miedo esta lista porque al final no va a quedar nada de la lista más que lo que escribamos, pero es para que tengamos más claridad. ¿Qué más trajo la evangelización? ¿Qué papel tuvo la evangelización? Pues más terminó con las otras religiones, por ejemplo, hizo que se prohibieran costumbres antiguas, por ejemplo, que se olvidaran costumbres antiguas, pero también trajo ¿cómo se dice? Como una cultura muy antigua y interesante, bueno. Y la violencia, por ejemplo. ¿Qué papel tuvo la violencia? Aquí solo son ideas, pueden estar equivocadas, pero la idea es que nos vamos dando mayor claridad y además es a partir de lo que vayamos leyendo y de lo que hayamos leído en los recursos. La violencia, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Qué papel tuvo la violencia en... No se preocupen, ya no lo voy a hacer todo, pero ¿qué papel tuvo la violencia? Bueno, tuvo un papel fundamental porque murieron millones de personas a raíz de la violencia. No solamente a raíz de la violencia con la espada, que sí murieron bastantes personas a causa de las guerras o de los ataques directos cuerpo a cuerpo, sino también de otro tipo de violencia que es la explotación, también la pobreza, que se puede considerar como un tipo de violencia, la pobreza infligida porque se les despojó de todo a muchos pueblos. Entonces, ¿qué papel tuvo esta violencia? Bueno, también tuvo un papel muy importante porque hizo que la cultura que era antes considerada la más importante, pues se convirtiera en una cultura esclavizada. Entonces, ahora sí ya podríamos ir armando nuestro párrafo. Ya te di suficientes ideas. Una vez que tengas tu lista de cosas para cada una de las preguntas, pues vas a escribir una frasecita y la vas a integrar. En la primera, pues ya di un ejemplo de cómo podríamos hacer la frase. En la segunda, podríamos ir uniendo en decir, bueno, la evangelización tuvo un papel para formar toda la cultura que vivimos ahora y que al mismo tiempo terminó con las religiones y con las costumbres antiguas al imponer el pensamiento, eh, que era el pensamiento obligatorio. De esa manera, pues ya escribo mi oración. Acuérdate que es muy importante el uso de los signos de puntuación. Ya no estamos en la clase de lengua, pero se supone que si llegamos hasta a estas alturas, los signos de puntuación es algo que ya no nos puede fallar. Entonces, siempre comenzar con mayúscula y terminar con punto y escribir oraciones cortas, separadas con punto y seguido. ¿Qué les parece esto? Esto es 3 consejos que les doy porque su amigo el facilitador soy. Son 3 consejos que a mí me parecen muy útiles y que espero que tomen en cuenta, por favor. No se van a arrepentir. Es muy importante el uso de los signos de puntuación. Así que, pues así sería nuestra reflexión. Ahora pasaríamos al punto número 3, que se parece mucho a los puntos anteriores porque tenemos que llenar a los puntos de la actividad anterior porque tenemos que llenar una tabla. En este punto lo que se nos pide es lo siguiente. Dice, señala las características económicas. Otra cosa, yo puse aquí varias cosas, pero a ver, lo voy a poner en rojo. Unir todo en un solo párrafo. Me estoy refiriendo al punto 2. Unir todo en un solo párrafo. Yo todo esto lo escribí porque vamos a desarrollar un párrafo de 10 a 15 líneas. Es mi sugerencia, que no sea
un párrafo tan cortito porque nos están pidiendo algo bastante, bastante nutrido. Entonces, por favor, no crean que les dije que hagan 3 párrafos. No, al contrario, y lo repetí varias veces, por favor. Unir todo en un solo párrafo, de 10 a 15 líneas o de 10 a 15 renglones. Por favor, no se les vaya a olvidar porque en eso les puede ir una calificación. Entonces, vamos a lo siguiente. Señala las características económicas, sociales, políticas y culturales del virreinato de la Nueva España y cómo es que influyeron en cada uno de los nuevos ámbitos de las reformas borbónicas. ¿Qué es esto? Bueno, también es algo que está muy padre y que ya vamos a haber visto cuando revisemos, cuando tú revises el contenido de tus recursos y te vas a enterar de que los reyes pertenecían a de los reyes católicos pertenecían a una familia y que después llegaron los de la dinastía borbónica y pertenecían a otra familia que era la de los Borbones. Esto quiere decir que bueno, hubo unas reformas en el año 1700 y tantos, que fue cuando llegaron, que fue cuando sucedieron las reformas borbónicas. Estas son las dos cosas que vamos a ubicar. Vamos a ubicar primero las características generales del Virreinato de Nueva España. Por eso dice características económicas, sociales, políticas, culturales, que siempre nos piden. Y después, pues vamos a hacerlo primero de Nueva España, primero, y después vamos a ver cómo influyeron en cada uno de estos ámbitos también las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron estas modificaciones que se hicieron y en toda España, no solamente en la Nueva España y no solamente en España, sino también en las partes que estaban conquistadas para modernizar a España. Y se llaman borbónicas, como había mencionado, porque las realizaron los Borbones y que tenían que ver con hacer menos centralizada la organización, un poco porque no es que cambiara demasiado, pero bueno, se cambió la organización. Entonces, ustedes van a ver en su recurso que se llama Reformas Borbónicas, cuáles fueron estas características que afectaron a todos los territorios españoles. Pero estos se realizaron hasta, me parece que en el año 1700, por ejemplo, las reformas militares, porque creo que fueron varias, fueron en el año 1762, por ejemplo. Pero el virreinato de la Nueva España nació en el año de 1900. Esperen, voy a poner bien la fecha, ¿bien? Se creó oficialmente en 1535, porque antes no se consideraba un virreinato. Pero se puede tomar incluso desde la conquista, pero bueno, tomemos que fue en 1535. Esto es importante porque, imagínense, pasaron 200 años antes de que sucedieran las reformas borbónicas. Entonces, esto nos da para que tengamos características políticas previas a que sucedieran estas reformas borbónicas. Bueno, en política, ¿qué vamos a investigar? Bueno, vamos a investigar quiénes gobernaban. No que me pongan el nombre de todos los reyes, pero por ejemplo, los reyes de España tenían el poder máximo y a sus órdenes estaban los virreyes y estos a su vez tenían a tales y tales. ¿Qué instituciones eran importantes? Bueno, la iglesia era una institución importante. También había otras instituciones que podemos investigar y mencionar y que también vamos a encontrar en nuestros recursos. En cuanto a la organización económica, ¿cuál era la principal actividad económica o las principales actividades económicas que podamos mencionar? Bueno, era muy importante el comercio que se llevaba a cabo y también los impuestos que se tomaban de los distintos virreinatos, en este caso de la Nueva España, para llevar los recursos a España. ¿Cómo se organizó la economía también?
obviamente, en el caso de Nueva España, pues era una economía dependiente, porque dependía por completo, al ser una colonia, de lo que se dictara en España y además tenía que entregar todos los recursos, muchos recursos a España. Socialmente, ¿cómo se dividió la población? Eso también lo vamos a investigar. Estas preguntas les sugiero que las tomen en cuenta, las escribí y no están en su actividad, pero les pueden servir de guía para responder cada una de las dos partes. En lo cultural, por ejemplo, bueno, en lo social primero, ¿cómo se dividió la población? Por ejemplo, se dividía en clases sociales y en castas, porque no solamente era importante el dinero que tenían, sino también la raza a la que pertenecían. ¿Qué otras características tenía la sociedad? Bueno, era una sociedad donde la religión era muy importante, por ejemplo, y cómo era la cultura. Aquí también hay muchos rasgos que se pueden mencionar, como el arte, como la ciencia, como la forma de expresarse, como la arquitectura. Entonces, todo esto lo podemos integrar en lo que nos parezca más importante a nosotros y va a quedar establecido bien cada uno de nuestras celdas en las características del virreinato de la Nueva España. Vamos a poner por lo menos dos. Si ponen tres, mucho mejor. Después viene la influencia de las reformas borbónicas que vamos a investigar. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió con esta reforma como para que cambiaran las cosas? Por ejemplo, habíamos dicho en lo social que la iglesia tenía un papel muy importante. Bueno, aparentemente a partir de las reformas borbónicas, el clero fue el clero, que se refiere a los religiosos, tuvieron menos poder, entonces se les quitaron privilegios. También, no solamente se les quitaron privilegios económicos, sino que ya no estaban al cargo de la educación y eso fue un gran golpe para ellos. Entonces, este podría ser un ejemplo. La iglesia perdió muchos privilegios, tanto económicos como de poder para educar a la gente, ¿sí? Y en lo social podríamos mencionar la iglesia, antes en el virreinato, previo a las reformas, la iglesia estaba a cargo de gran parte de la sociedad, tanto en lo educativo como incluso en lo legal. Y muchas cosas siguieron siendo así, pero es importante recordar que la reforma sí trajo cambios que fueron bastante, pues, que impactaron bastante, que significaron cambios importantes. Entonces, esto lo vamos a conseguir gracias a lo que sigamos investigando con los recursos que ya les compartí. Quiero que veamos si tenemos alguna duda, pero antes vamos a hacer un breve recorrido de lo que ya debimos haber contestado. Bueno, que vamos a contestar después de haber visto estas explicaciones. El punto uno es fácilmente una línea del tiempo. Creo que en esto no va a haber demasiadas dudas. El punto dos es una reflexión donde ya expliqué algunas cosas y todo va a quedar en un solo párrafo, porque aquí yo entiendo que dice en un párrafo, a menos que tu facilitador te diga lo contrario. ¿Qué más? Tres, vamos a llenar una tablita sobre las características de la Nueva España antes de la reforma y después de las reformas borbónicas. Vamos a averiguar más detalles sobre estas reformas en los recursos y en lo que investiguemos en la red. Después vienen las fuentes de consulta. Aquí yo les sugiero que por lo menos se encuentren dos fuentes de consulta. Me parece que también la plataforma tiene algunas fuentes que menciona y que ustedes pueden recurrir a ellas, pero también pueden buscar utilizando Google Académico o la manera en que ustedes lo prefieran. Ahora sí, vamos a ver si tenemos dudas o comentarios, porque ahorita ya no tuve la oportunidad de ver el chat, entonces espero que haya quedado claro. Vamos a regresar a nuestra página y preguntas. Muy bien, entonces vamos a ver lo que tenemos aquí. Aprovecho también para darle las gracias a todos los compañeros y que me comenten si tienen alguna duda. Sí, ¿saben qué? Creo que aquí, a ver, creo que tengo problemas con mi chat.
Ustedes me dirán si más bien, estoy viendo, es que tengo aquí tengo dificultades técnicas con mi chat. Por favor, si tienen dudas, me las podrían compartir de nuevo. Pónganle signo de interrogación para que las ubique rápidamente. Y lo siento, espero ahorita poder resolverlo de manera pronta y satisfactoria. A ver, tenemos, cada vez que edite la plantilla debo hacer ese cambio. Muchas gracias. Bueno, eso parece que es sobre las dificultades. Espero que eso ya lo haya podido resolver. Se podría ir revisando, nos dice Rosario, y apuntar de los recursos, las fechas y sucesos. Sí se puede tomar de los recursos. Solamente traten de no copiar de manera textual la información que se da en los recursos, solamente las fechas y los sucesos. Sí se puede hacer. Entonces ya habíamos visto que sí se puede poner el mes y el año. ¿Es necesario ilustrar los sucesos? Revisen por favor las instrucciones, compañeros. No me crean a mí todo. Los invito a revisar las instrucciones con atención, con mucha atención, de hecho. ¿Por qué? Porque imagínense que a mí se me pasa algo y el que va a tener ahí el punto menos van a ser ustedes. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta aquí? Bueno, las instrucciones nos dicen que sí, que se van a ilustrar los distintos sucesos. No todos, pero por lo menos algunos. Yo diría que todos los pongan, pues con que pongamos 6 sucesos va a quedar muy bien. Entonces, los invito a revisar las instrucciones con mucha atención, porque sí hay que ilustrar los sucesos en la línea del tiempo. Y lo menciono porque ahí la instrucción lo repite varias veces, entonces no se les vaya a pasar. Es muy importante eso, aunque yo no lo hice ahorita en el ejemplo, hay que hacerlo. ¿Será un solo párrafo o un párrafo por cada pregunta? Muy buena pregunta. Esto es sobre el punto número 2. Yo lo puse en rojo, pero yo entiendo. Pero puede ser buena idea hacer un párrafo por cada pregunta. Mejor que sobre a que falte, ¿no? También puede ser eso, nada más no se vayan a pasar de 2 párrafos, eso sí podría ser una mala idea. Solo no hay que pasarse de los 2 párrafos, ¿sí? Yo entiendo que es un solo párrafo, pero pues habría que ver, creo que no está muy clara esa pregunta. ¿De cuántas líneas considera que debe ser el párrafo? Pues yo mencioné que de entre 10 y 15 líneas para que esté bien nutrida. Y Aleida nos dice, un párrafo es de 8 líneas, o me equivoco. Puede ser de 8 líneas, es un número estándar que puede ser bueno. Y bienvenidos a los compañeros que nos visitan de los distintos grupos. Saludos a todos. Una disculpa porque no me alcanza a saludarlos a todos, pero los leo con mucho gusto. Son muy amables todos los que nos comparten aquí sus comentarios, también sus dudas. Y a ver, estamos viendo si tenemos más preguntas. ¿Cómo dijo que tenía que? A ver. Bueno, ya puse un emoji para recordar que hasta ahí llegaron las preguntas que revisé. Vamos a ver cuál es la pregunta que tenemos ahora. Dice, ¿cómo dijo que tenía que citar las fuentes si solo copiamos y pegamos? Ah, pues sugiero revisar la grabación. Eso solo se puede hacer en Google Academy o en Google Scholar. ¿Cómo es en español? A ver. Google Académico.
En Google Académico, eso solo se puede hacer en Google Académico y es cuando le dan clic en las comillas, pero pueden ver la grabación las veces que gusten y ahí está la respuesta. ¿Qué otra pregunta tenemos? Perfecto, qué bueno que la compañía Elba pudo eliminar lo de las letras rojas, que parece que era una molestia que estaba medio persistente ahí, ¿verdad? Ahora no sé cómo quitar. Bueno, ahora mi chat tiene algún problema. A ver, permítanme. Estoy checando si tenemos más dudas. Nos comparte un saludo la compañera Verónica, muy amable. Y listo, creo que ya terminamos todas las dudas del día de hoy. Si tienen más comentarios, más preguntas que hayan surgido o que surjan mientras están haciendo la actividad, por favor, compártanmelas con confianza aquí en los comentarios del video de YouTube para que todos salgamos muy bien. Los sugiero nada más que no se esperen hasta el último día. Qué bueno que estemos desde ahorita, desde antes del fin de semana, trabajando con esta actividad. Esto nos va a servir muchísimo para estar listos para las siguientes actividades y para ir formando, para tener mayores habilidades para hacerlas, de investigación, ya vieron, y también de ir conociendo más datos, de irlos manejando y de tenerlos más en la punta de la lengua, porque van a ver que van a ser necesarios en las siguientes semanas. Entonces, si no tenemos más comentarios, más dudas, estamos terminando nuestra sesión de hoy. Le doy muchas gracias a todos por haberse conectado y nos vemos la siguiente semana. Yo creo que también va a ser el día miércoles, pero pues estemos en contacto. Los invito a suscribirse al canal, le den clic en la campana para que les aparezca la notificación y también que me sigan en Facebook, donde voy a compartir antes la información de cuándo se va a hacer el video. Entonces, pues bienvenidos todos y seguimos en contacto. Yo soy el facilitador Octavio Martínez. Hasta pronto.